y vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo te va? tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. José Luis, ¿no? José Luis. Ajá, José Luis Zárate, así es. Bueno, tú eres el gerente general en este momento. Has heredado, digamos, el legado que han dejado tus padres, Sí, ¿no? bueno, sí, hace 34 años fundaron toda esta idea, toda esta perspectiva sobre la educación. Mi padre José Zárate y mi madre Ilian Rocío Verástegui. Y bueno, ya son 34 años hasta la fecha que llevan en el rubro, ¿no? Y yo hace 4 años que asumo la gerencia después de haber pasado cierto mérito también dentro de la organización, desde el tema pagado operativo derecho de hasta- piso. Bien pagado, Sí. diría yo. Varios años, bueno, desde los 18 años prácticamente estuve metido en el tema administrativo, incluso en algún momento pude meterme al aula a enseñar, Ya. y a adoptar un poquito más esta praxis, ese know-how que nos ha generado grandes resultados, pues, dentro de la educación, la Sentir forma de de cerca, enseñanza. ¿no? La vivencia, la interacción con los propios estudiantes, porque una cosa distinta es verla desde la parte administrativa y otra hacer la docencia como Claro. corresponde. Claro, una ¿no? cosa es la teoría. Combinar ambos, Y otra cosa es la práctica como tal. En la práctica y en la cancha ves muchas cosas, claro. ¿no? Entonces, poco a poco, después de ver el tema operativo, hubo una invitación ahí por el tema de las responsabilidades administrativas. Y después hubo el tema de postular a la gerencia. Y para esto se postularon pues algunos perfiles más. Y al parecer hubo cierta ventaja por haber conocido tantos años el negocio que mis padres pues ya manejaban. Y bueno, parece que eso nos dio las fortalezas para poder estar en el puesto. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes actualmente? A ver, 1153 estudiantes. En las dos instituciones. En las dos instituciones. O sea, Aparte mitad, tenemos mitad también la más o academia 500 aproximadamente. 700 y el resto, ¿no? Ya. Ahora, en el tema de la academia preuniversitaria, que fue la primera institución antes que el colegio, la academia sí tiene 34 años, el colegio tiene 22 años como tal, ¿no? Entonces, en la academia sí manejamos un promedio de 2000 estudiantes por cada mes de entre marzo y diciembre, y en enero y febrero manejamos 7000 estudiantes aproximadamente, obviamente por la coyuntura de lo que es las vacaciones y el verano, pues, ¿no? Ya, correcto. Ahora, ustedes están, por cierto, ya implementando, y me imagino yo desde hace ya buen tiempo, el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de una manera mucho más eficaz, ¿no? Para que el aprendizaje sea más eficiente también. ¿De Sí. qué manera? A ver, cuéntanos A ver, la experiencia. Veámoslo desde un enfoque, desde el buen uso de las herramientas que tenemos hoy en día. Porque toda esta praxis se tiene que dar desde la experiencia acumulada que existe a lo largo y la evolución de cómo tienen que darse estos procesos de las clases en el aula y de parte de los profesores, ¿no? Entonces, digamos que las herramientas tecnológicas son hoy en día una herramienta más que el profesor tiene que usar en el aula. Pero las herramientas no nos van a dar, no nos van a solucionar una clase efectiva. Realmente están los procesos que están detrás de esta, y detrás de esos procesos, ¿quiénes están? Pues los profesores como tal, ¿no? Entonces, digamos que en todos estos años hemos acumulado cierta experiencia, praxis, procesos que hemos logrado de alguna forma evolucionarlos. Y bueno, en palabras más sencillas, a veces la clase tradicional hoy en día ya no funciona para esta nueva generación. Esta generación de personitas que tenemos en el colegio pues son bastante digitales. Y sería pues algo absurdo nosotros poder prohibir a los estudiantes de hoy en día el uso de un celular, de un smartphone, en las redes sociales, de un blog y de estar en esa interacción, ¿no? No se trata de ser punitivos en un colegio con este aspecto, sino pasa por un tema de incluir esto a su aprendizaje y generar una cultura para el buen uso de estas herramientas. Efectivamente, porque es muy fácil el darle el uso que uno más bien no quiere, ¿no? Exacto. Entonces, mira, si lo van a prohibir en el colegio y en la casa también, en la casa no hay cierta inducción y se llevan de los amigos, de la misma interacción, esto va a estar muy abierto y a muchas cosas, buenas, malas. O a veces más bien en la casa se utiliza para que ya los hijos estén entretenidos ahí y dejan a los padres hacer otras cosas. Y se distraen, ¿no? Entonces, esto pasa por ese tema. Ahora díganme qué estudiante, ahora un colegio tradicional
Pasa a veces por el error de generar cierta educación prohibida, nosotros le llamamos. ¿Por qué? Porque prohíben ciertas herramientas como es esta, que al final permiten, si tú le ves la otra cara, generar aprendizajes mucho más ágiles. ¿Por qué? Porque el estudiante, si es que tú le vas a generar algún feedback en un blog, después de la clase, una retroalimentación lo va a generar mucho mejor que en la parte tradicional de dejarle una tarea en el cuaderno. Hoy en día están metidos en la computadora. Y si tú utilizas un blog, utilizas un aula virtual en el cual dejes las tareas, generes cierta retroalimentación, estén en el chat con el profesor, estén en una red con sus amigos, con sus compañeritos del aula, pues la atención va a estar puesta. Y desde que ya está puesta la atención, ya hay mayor hay disposición para el aprendizaje y el feedback como tal, ¿no? Entonces, en síntesis, las tecnologías agilizan el aprendizaje para empezar. Nos ayudan a generar una mejor praxis de la clase. Y bueno, esto tiene que incluirse. Quienes están atrás de todo esto es el profesor. Claro. Entonces el profesor se le obliga de alguna forma también a que sea más creativo al momento de generar los contenidos para su clase, ¿no? Eso, efectivamente. Ahí, a ver, ¿qué ejemplos de repente podrías tú mencionarnos de lo que están ustedes implementando a través de redes sociales? A ver, el maestro deja tareas que los alumnos tienen que desarrollar virtualmente y entregarlas a través de esta herramienta, por ejemplo. Sí, te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Lo que yo siempre les digo, ¿no? A ver, vamos a hacer la clase de la planta, les pongo el ejemplo. Y la clase de la planta en un colegio tradicional pasa lo siguiente. Muy bien, chicos, entre el profesor y todo en la pizarra pone la planta, 2 puntos, subrayen. A ver, chicos, les voy a dictar qué es la planta. La planta es bla, 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 ¿no? Eso es tradicionalmente. Cuando ya pasamos un proceso más, los chicos hoy en día con ese tipo de clases pues generan ciertas distracciones y no es tan efectiva. Nosotros hemos logrado generar ciertos procesos en la cual la clase tiene que ser más experiencial, tiene que significarle más al estudiante. Entonces, agarrando el mismo ejemplo, es muy distinto que digamos, muy bien chicos, vamos a hacer hoy día la clase de la planta y nos vamos a ir al huerto. Ok, al huerto y ahí vamos a cultivar, vamos a ver cómo crece, cómo es la fotosíntesis, vamos a ver todo el proceso. Entonces, esa experiencia genera que el aprendizaje del estudiante sea mucho más sólido, más efectivo y le quede más y perdure. Y la tecnología es como el huerto, ¿no? Es una herramienta más. Entonces, podemos generar cierto feedback, podemos generar la retroalimentación como tal. Por ejemplo, te pongo nosotros tenemos para las pizarras tradicionales, hay un aparatito que hace que genere una proyección tipo 3D. Entonces genera que los chicos puedan pasar a la pizarra, interactuar en la clase y puedan, por ejemplo, en el tema de la planta, verlo de forma virtual, interactuar, mover, si es que no hay un huerto, no como tal. Nos abría en tema de espacios también. Entonces, en síntesis, la tecnología nos tiene que ayudar a generar clases mucho más efectivas, aprendizajes mucho más significativos, a fin de que esto perdure en la memoria y en el aprendizaje como tal del estudiante, ¿no? Entonces, el asunto es si esto pasa por propuestas existentes en el Ministerio de Educación también, para que pueda, adecuarse a la currícula escolar. Eso sería lo ideal, creo, ¿no? Lo ideal, pues sí, pero lo ideal ¿dónde está? En la capacitación del profesor, porque ahí empieza todo. Mira, el gobierno muy bien puede ahorita bajar un buen presupuesto para generar que todos los colegios tengan todas las herramientas tecnológicas habidas por haber, pero está en el uso, el kit del asunto. Entonces el profesor, en realidad, el enfoque tiene que estar en el profesor y cómo el profesor va a conllevar al estudiante todo esto. Y te lo digo porque el uso de la tecnología, nosotros tenemos un taller en el colegio que es robótica y que complementa muy bien con lo que es las clases de matemática. Entonces hay un feedback también en el taller de robótica, pero digamos, ¿qué pasa si en un colegio no le enseñan o no generamos una formación también de lo que son valores, de lo que es actitud frente a la sociedad, al entorno, ¿no? Al medio ambiente y todo esto? Ese chico que puede ser un trome, digámoslo así, en la parte tecnológica te arma un robot del mal y a la sociedad le incluye, por ponértelo así, ¿no? Entonces, la educación tiene que ser integral
y esa parte integral quienes la tienen que dar son los profesores. No solo quedarnos en la parte académica, dotarnos de tecnología, sino también tiene que haber un tema de formación en lo que son valores, en lo que es actitud. Para esto se dan actividades transversales en un colegio como tal, ¿no? Entonces, hablemos también de una educación integral y la parte tecnológica como complemento a generar aprendizajes más significativos. Bueno, es evidente que los resultados van a estar observando a un mayor largo plazo, digamos, ¿no? Pero Sí. yo entiendo que ustedes ya tienen algunos resultados también, ¿no? Sí, claro. O sea, desde que se han estado aplicando todo esto, pues el rendimiento del estudiante ha incrementado, yo diría que hacen un 50% más. Entonces, el rendimiento desde la perspectiva de mayor aprendizaje, ¿no? Entonces, sea en ciencia, sea en letras, sea en lo que sea, pero el aprendizaje está siendo mucho más consolidado. Entonces, yo pienso que ya no podemos tener colegios en la cual se prohíba el uso de un celular, el uso de una tablet, el uso de algo más. No, tiene que incluirse. Nosotros, por ejemplo, tenemos en los cursos de historia que los profesores utilizan un blog después de clases y empiezan a interactuar para que se genere el feedback correspondiente. Ya. Tenemos en los ciertos temas de lo que es comunicación integral, donde hay ciertas lecturas. Se les invita a los estudiantes que tuviesen el iPad o que tuviesen alguna tablet, pues que puedan traérsela y leer desde su iPad, porque eso, ¿qué pasa? Que genera mayor atención del estudiante y no distracción, ¿no? Ahora, yo imagino que no todos los estudiantes tienen la posibilidad también de acceder a uno de estos dispositivos. No ¿Cómo todos. se hace ahí en ese caso? ¿Ustedes les dan, les facilitan? Sí, de hecho hay una biblioteca virtual donde Ya. también están estos implementos y se les presta a los estudiantes mientras estén dentro de la institución, ¿no? Ya. Es más, ya tenemos para el próximo año un proyectito donde tenemos un ambiente de lectura, pero que esta lectura va a ser solo en base a a las tablets y al iPad, y un espacio un poco más relajado, por así decirlo, para generar el hábito de la lectura, que es lo más importante, al margen de qué es lo que se lea, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es el alcance de Internet en este momento en Huancayo? Porque se supone que eso es elemental, ¿no? Estamos en la carretera sobre la cual tienen que aplicarse todos estos conocimientos, estas técnicas que ustedes han implementado. ¿Te refieres al alcance técnico? Sí, me refiero yo, ¿está todo Sí. conectado a través de Internet Huancayo Sí, o hay no. localidades en las cuales tienen problemas? Huancayo todavía? como ciudad es toditita, Ya. toditita. Ahora, claro que hay sus provincias más alejadas de Huancayo, pues estamos hablando que las que están alejadas a 3 horas, a 5 O horas. sea, en este momento, algún Sí. estudiante que esté en algunas de las dos instituciones, las dos sedes que tienen ustedes, el Colegio Zárate y en Huancayo, es difícil que alguno de ellos no tenga acceso a Internet. No, aparte que también todo está con Wi-Fi Ajá. en todas las áreas que existen en el colegio como tal, ¿no? Entonces, no hay ningún problema técnico desde ese punto de vista. Ya. Más bien siempre el enfoque tiene que ser que al profesor tenemos que inducirlo para el buen uso de estas herramientas y generar las clases mucho más significativas para el bien del estudiante. Muy bien, Ese es el importante enfoque. entonces lo que ustedes están desarrollando. Bueno, José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros en HCM Noticias, aquí en HCM Radio. Esperemos que estas experiencias las lleven ustedes al propio Ministerio de Educación. Presumo que ya lo habrán hecho, ¿no? ¿Les habrán dado algún alcance o todavía no ha habido un contacto? Mira, justo en la mañana ha habido una actividad ahí en el Country Club, en la cual estuvimos invitados, lamentablemente no pudimos asistir, pero ya hay este tipo de plataformas expuestas por la misma asesoría del Ministerio de Educación. Entonces, tecnologías en la cual, o sea, la tecnología te va a permitir a este tipo de plataformas generar el aprendizaje de lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Y sí, ya hay conocimiento del tema. Ya. Ahora el tema es cómo lo vamos a ejecutar. ¿Cuántos colegios o instituciones en el país sabes tú que lo están haciendo? Son ¿Alguna idea pocas, aproximada? son contadas. Y las que están haciendo son las privadas. Claro, así es. Son las privadas, ¿no? En los estatales, ¿no? Ahora, claro que en la mañana justo hablaban de que sí va a haber un proyecto para el próximo año en los colegios estatales de implementar todo esto. Ojalá que sí sea, porque esto va a impactar bastante en lo que va a ser la formación de los estudiantes. ¿Qué fue del proyecto Huascarán? ¿Sabes tú? Creo que quedó en nada, ¿No? Sí, quedó en que viene proceso. del gobierno del señor Alejandro Toledo. Quedó en proceso, como muchas cosas, ya ¿no? sabemos. Se sí. truncó. Sí, completamente. Muy bien. Sí. Muy bien, José Luis Zárate. Muchas gracias. Gracias, si me permites. Sí, un por favor, adelante. Bueno, de parte de todo esto, como te comentaba, dentro de nuestro plan de expansión, nosotros estamos con una perspectiva de tener 24 locales a nivel nacional al 2021.
estamos bajo el formato de lo que son franquicias Ya. y lo que son las sedes como tal. Y bueno, quisiera invitar a tus oyentes, quienes deseen saber un poquito más del tema, a cualquier información, pues se puedan comunicar al 372-8718 o nos puedan escribir a franquicias@zarate.edu.pe. Correcto, muy bien. .edu.pe. Correcto, muy bien. .edu.pe.